22 de noviembre de 1963, Dallas, Texas. Un día que cambió la historia de Estados Unidos para siempre y que dejó al mundo con más preguntas que respuestas. John Fitzgerald Kennedy, el 39º presidente de los Estados Unidos, viajaba en su limusina descapotable mientras una multitud lo vitoreaba. Era una mañana soleada, aparentemente ordinaria, hasta que ocurrió lo impensable. 3 disparos. 1, 2, 3. De repente, el presidente estaba desplomado. Una escena que se imprimió en la memoria colectiva de la humanidad. Pero fue el tercer disparo, el que impactó en su cabeza, el que dejó claro que Kennedy no sobreviviría. Su esposa, Jackie, horrorizada, intentó proteger su cuerpo. El auto aceleró hacia el Parkland Hospital, pero ya era demasiado tarde. JFK había muerto. Y así nació uno de los mayores misterios de la historia moderna. ¿Quién mató a JFK realmente? ¿Fue obra de un solo hombre o el resultado de una intrincada conspiración que involucró a múltiples actores? Se dijo que el tirador había actuado desde el 6º piso del almacén de libros escolares de Texas. Pocos minutos después, un sospechoso fue arrestado. Lee Harvey Oswald, un exmarín estadounidense con simpatías comunistas y vínculos con la Unión Soviética y Cuba. Según la versión oficial, Oswald disparó 3 veces con un rifle Mannlicher Carcano. Era un francotirador solitario, un hombre que había planeado y ejecutado el asesinato del presidente sin ayuda, de acuerdo con la Comisión Warren, la investigación oficial del gobierno. Pero desde el principio, el caso estuvo plagado de inconsistencias. Las circunstancias del asesinato, la rapidez con la que Oswald fue arrestado, y, lo más desconcertante, el hecho de que apenas 2 días después, él mismo fuera asesinado a tiros por Jack Ruby, dueño de un club nocturno. Ruby alegó que mató a Oswald por patriotismo, como una forma de vengar la muerte de Kennedy, pero muchos no compraron esa explicación. Es aquí donde las teorías comenzaron. ¿Realmente Oswald actuó solo? ¿Podría haber sido un peón en una conspiración más grande? Porque, si de algo no hay duda, es que JFK tenía enemigos. Enemigos poderosos que veían su presidencia como una amenaza a su status quo. A partir de este punto, la historia se desfragmenta en una serie de hipótesis que van desde lo plausible hasta lo increíble. Primero, la teoría de la conspiración interna. Según algunos investigadores y críticos, elementos dentro del propio gobierno estadounidense podrían haber estado involucrados. Kennedy había desafiado al establishment militar, particularmente con su manejo de la guerra de Vietnam y la crisis de los misiles en Cuba. Era conocido por querer retirar a las tropas estadounidenses de Vietnam, una postura que iba en contra de los intereses del complejo militar industrial. ¿Podrían altos mandos militares y agencias como la CIA haber coordinado su asesinato para eliminarlo como obstáculo? De hecho, existe evidencia que apunta en direcciones inquietantes. Documentos desclasificados muestran que la CIA estaba profundamente interesada en las actividades de Oswald, mucho antes del asesinato. Además, el servicio secreto, encargado de proteger al presidente, cometió varios errores ese día. ¿Por qué no se revisaron a fondo los edificios cercanos en la ruta del desfile? ¿Por qué se permitió que la limusina presidencial usara un vehículo descapotable en un área rodeada de estructuras altas? ¿Un descuido o un encubrimiento? Pero luego está la teoría internacional. Kennedy también era visto como una amenaza por gobiernos extranjeros. Fidel Castro, el líder cubano, había sido objetivo de múltiples intentos de asesinato planeados por la CIA. La tensión entre Estados Unidos y Cuba estaba en su punto más alto, después de la fallida invasión de Bahía de Cochinos y el embargo impuesto por Kennedy. Algunos especulan que Castro, quien tenía un sólido sistema de inteligencia, pudo haber planeado un contraataque perfecto, utilizando a Oswald, un hombre que había viajado previamente a la embajada cubana en Ciudad de México. Sin embargo, la evidencia que respalde esta teoría sigue siendo limitada y circunscrita a documentos con información aún clasificada o inconclusa. Otra posibilidad apunta hacia la Unión Soviética. Con la Guerra Fría en pleno auge, JFK representaba un desafío político y militar para Moscú. Oswald había vivido en la Unión Soviética durante algunos años
y se casó incluso con una ciudadana soviética antes de regresar a Estados Unidos. Su vínculo con el régimen soviético era evidente. Pero, nuevamente, surge la pregunta: ¿quién actuaría de forma tan deliberadamente provocadora, sabiendo que matar al presidente podría llevar a una guerra total? Por supuesto, no podemos olvidar las teorías más inusuales. ¿Y si fueron los mafiosos? JFK y su familia tenían una relación compleja, incluso polémica, con la mafia estadounidense. Su padre, Joseph Kennedy, había utilizado contactos en la mafia para ayudar a financiar sus campañas políticas. Pero una vez en el poder, tanto JFK como su hermano Robert Kennedy comenzaron una guerra frontal contra el crimen organizado. ¿Podría haber sido este asesinato una venganza? Jack Ruby, el hombre que mató a Oswald, tenía vínculos probados con el crimen organizado en Dallas. Un detalle que, aunque parece menor, alimenta la sospecha. Y luego está el infame disparador en la colina de hierba. Este es el eje central de muchas teorías conspirativas. En el video de Zapruder, el registro amateur del asesinato de JFK, algunos creen que los disparos no vinieron solo del almacén de libros, sino también desde un área conocida como The Grassy Knoll, o la colina de hierba en español. Testigos reportaron escuchar disparos desde esa dirección, pero nunca se encontró evidencia tangible para apoyar la existencia de un segundo tirador. ¿Fue una ilusión colectiva? ¿O una pieza clave perdida en el rompecabezas? Desde entonces, décadas han pasado, y cientos de libros, documentales y películas han tratado de resolver este misterio. Pero la verdad parece más esquiva que nunca. La Comisión Warren concluyó que Lee Harvey Oswald actuó solo. Pero investigaciones posteriores, como la del Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos en los años 70, sugirieron que probablemente hubo una conspiración y que el asesinato involucró más de un tirador. También se desclasificaron miles de documentos en fechas recientes, aunque muchos detalles permanecen ocultos bajo estrictas capas de confidencialidad. Entonces, ¿quién mató a JFK realmente? La respuesta depende de a quién le preguntes. Algunos creen ciegamente en la narrativa oficial. Otros piensan que el caso nunca se resolverá completamente, porque los responsables, sean quienes sean, cubrieron sus huellas demasiado bien. Los rumores y teorías continúan, generación tras generación, como un eco interminable en la historia de la humanidad. Al final, la pregunta persiste. ¿Fue Lee Harvey Oswald aquel francotirador solitario que alteró el curso de la historia en Dallas? ¿O fue simplemente un peón en un juego mucho más grande? Una partida de ajedrez perfectamente orquestada por fuerzas que nunca se revelarán. Quizás nunca lo sepamos, pero lo que sí sabemos con certeza es que el asesinato de JFK no fue solo la pérdida de un presidente, sino también la pérdida de la inocencia de toda una nación, dejando una cicatriz en el alma de Estados Unidos. Una cicatriz que hasta el día de hoy sigue sangrando preguntas sin respuestas.